El tema que vamos a ver es el tema 6, calidad de los alimentos, que como ya le hemos estado hablando, aquí lo interesante es el control de la calidad, que al final, que desde el inicio que se obtiene el alimento hasta el final que se obtiene el producto, todo este producto pase por unas estrictas em, procesos de seguridad para que al final tengamos un alimento que inocuo. Y dice que el control de calidad es un sistema de inspección, de análisis y de actuación que se aplica a un proceso de fabricación de alimentos de tal modo que a partir de una muestra pequeña pero representativa el alimento esté en condiciones de adecuar al consumidor. Dentro de los aspectos importantes tenemos que, como ya habíamos dicho, el alimento que se obtenga al final pues sea inocuo para las personas, ¿sí? Y esto se hace con ayuda de la Secretaría de Salud que está continuamente dándole seguimiento y yendo a visitar a las empresas para ver cómo es que están elaborando sus productos. La imagen que se ve del lado superior es esta nueva característica que se le está pidiendo a los etiquetados que les pongan a los alimentos, o sea, que tenga si tiene exceso de grasa, si tiene exceso de sodio, si tiene exceso de azúcar, que ahorita hay un pequeño debate entre si es bueno o no ponerlo, pero bueno, lo vamos a discutir más adelante. Esto que habíamos dicho, el cuidar este control de los alimentos por parte de la Secretaría de Salud, implica que, por ejemplo, sea el bienestar de los consumidores, o sea, que este producto que se están comiendo no les cause daño, por eso es la importancia de que les digan si tiene exceso de algo, de sodio, porque entonces las personas que son alérgicas a algo, que tienen diabetes o que son hipertensas, entonces podrían tomar la decisión de tomarlo o no tomar ese alimento de acuerdo a lo que dice la etiqueta. Entonces, es importante que cumplan con la práctica precisa del producto, o sea, que el producto tenga calidad nutritiva, calidad sanitaria. Calidad nutritiva es que no haga daño. Calidad sanitaria está relacionada, o sea, que no esté contaminado. Calidad tecnológica, que se pueda ya utilizar el mejor equipo, los mejores procedimientos para evitar que el proceso tenga algún daño, que la calidad organoléptica sea la adecuada, la que queremos, que nos comamos por ejemplo, que destapemos un pingüino y que si no sepa ricos y no que tenga un sabor que no nos agrade, ¿sí? Ni el color sea diferente al que nosotros estamos esperando. Que la calidad económica es un poco compleja porque tiene que ser un producto que tenga un buen precio, que no haga daño, que tenga buena calidad. Esto quiere decir que al final este producto que nosotros compramos tenga dentro de sus situaciones de calidad tenga un buen color, un buen olor, un buen aroma, un buen sabor, una buena textura, ¿sí? Y que no esté contaminado. Que cuando nosotros abramos ese envase que tiene las galletas, vuela a las galletas, se vea el color que estamos esperando, que sepa eso y que aparte no esté contaminado. Y que la textura no haya cambiado. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si les ha tocado abrir un chocolate que ya está muy viejito, el chocolate le ha cambiado el color, ya no se ve café, se ve como blanquizco, ¿sí? O cuando se comen un cacahuate que ya está viejito, se lo comen, la textura algunas veces cambia, se siente diferente, pero el sabor es diferente, sabe rancio. Entonces, eso es importante, que en los productos que cuando los abramos y no los comamos no tengan ninguna característica que no queramos. Para apreciar la calidad es preciso hacer una valoración del alimento por métodos objetivos y subjetivos, ¿sí? Los subjetivos son a través de paneles de degustación, ¿sí? No sé si les ha tocado ver en los centros comerciales que de repente tienen ahí personas que les están dando cosas a probar precisamente para que les digan si les gustan o no les gustan o qué les cambiarían, si le cambiarían el sabor, el color, el olor, no sé, para que entonces se hagan ese estudio y entonces se puedan llevar al laboratorio, a la empresa y entonces se le puede hacer modificarlo para que sea más accesible para las personas. Bueno, en cuestiones de presentación.
Por ejemplo, anteriormente el yogur era muy ácido y ahora pues ya es un yogur más cremosito, menos ácido, más fácil de comer. Y, y los métodos objetivos, pues bueno, eso se hacen ya con situaciones técnicas como por ejemplo medición de tamaño, los productos todos tienen que ser del mismo tamaño, entonces no hay ocasiones que les toque una galleta, no sé, príncipe más chiquita y otra más grande, no, siempre son del mismo tamaño, entonces esos factores se tienen que tener muy, tener mucho cuidado para hacerlos. Por ejemplo, en los jugos, si es un jugo que tiene ciertas características, pues el grado de maduración de las frutas va a depender para que ese jugo tenga esas características. Entonces hay que ver cómo se mantienen todos esos parámetros que pueden ser químicos o físicos. Sí, por ejemplo, la cantidad de azúcar, la cantidad de azúcar que siempre sea la misma, que no unos días sepa más dulce y otros menos, la densidad, o sea, cuando ustedes se toman un néctar siempre es igual, ¿sí? O sea, siempre está igual de espeso. Entonces, todas esas características se tienen que cuidar ya muy específicamente con medidas o parámetros que ya son, ¿qué? Muy objetivos, ¿sí? O con parámetros específicos. El grado, por ejemplo, dice el grado de peróxidos, el contenido de taninos. El contenido de taninos es algo que se obtiene, por ejemplo, en los jugos y en los vinos, que también es importante que se cuide para que siempre salga con las mismas características dependiendo del jugo o del tipo de vino. Los organismos gubernamentales regulación en materia de sanidad animal y vegetal son los siguientes. La SAGARPA, bueno, que antes se llamaba SANDER, SAGAR o SAGARPA. Estas secretarías van cambiando conforme a los sexenios. Generalmente en cada sexenio a veces lo cambian el nombre o los dejan dependiendo del tipo de gabinete que esté, ¿sí? Pero generalmente todos hacen lo mismo, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En se encarga de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia agropecuaria. Lo anterior incluye conducir todo ello para el desarrollo económico social de las zonas rurales y comunidades pesqueras, crear y fomentar programas que garanticen la rentabilidad y la sustentabilidad de actividades agropecuarias dirigidas a vigilar los sistemas de sanidad animal y vegetal. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, en cada estado o en cada ciudad o en cada región se pueden tener diferentes tipos de proyectos que pueden ayudar a que estas zonas rurales puedan seguir subsistiendo o tengan nuevos proyectos para que puedan producir, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿se acuerdan en el primer parcial? Puedan desarrollar productos para ellos y para la comunidad y para que se puedan mantener. Entonces esto es muy importante que se esté analizando qué proyectos o qué se puede hacer en cada región. La Secretaría del Medio Ambiente, precursores naturales de pesca, que se llama Semarnat. Esto lo que hace es la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y el combate al cambio climático. El otro es la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, CONABIO, que lo que hace es compilar y generar información sobre biodiversidad, principalmente a través del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Desarrollar capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad, ser fuente pública de información y conocimiento accesible para toda la sociedad. Esto es bien importante porque, por ejemplo, hay periodos donde se les avisa, este es el periodo de pesca, ¿no? Entonces, a partir de tal mes ya no se puede pescar, ¿por qué? Porque los peces empiezan el apareamiento, el periodo de desove, y entonces hay que dejar que estos peces se desarrollen para que los puedan pescar o que lleguen al tamaño adecuado para la próxima temporada de pesca. Entonces, es bien importante que todas estas secretarías estén en coordinación. Por ejemplo, en España tienen no recuerdo la ciudad, pero recogen
moluscos. Entonces están en una bahía y en esa bahía tienen periodos para recoger el molusco. Y lo que hacen también, que se me hace muy interesante, es que se los van turnando. Entonces lo dividen por zona. Entonces toda la bahía tiene zona A, B, C, vamos a ponerle así. Y entonces, por ejemplo, a la familia o al señor Fernández le toca la región A este año. Entonces, para el próximo año le toca la región B, para el próximo año le toca la región C, y así sucesivamente. Entonces, los van coordinando para que así todos tengan lo más o menos, sea recíproco esta actividad que tienen ellos de recolectar moluscos, ¿sí? Entonces, para que no siempre la misma persona sea la que gane más o sea la que gane menos. Entonces, todas estas actividades se tienen que hacer de alguna forma para que las personas que dependen de este tipo de actividad, por ejemplo, la pesca o la ganadería, tengan ciertos roles que les permita ayudarse entre ellos y tener una buena haya una competencia sana, sobre todo en la parte donde el gobierno tendría que organizarlos, por ejemplo, en las situaciones de las bahías o en las zonas de pesca, que sí están bien sí deben de estar bien organizadas para que todos tengan esa misma oportunidad. Los organismos reguladores en la vigilancia de la calidad de los alimentos son la Secretaría de Salud, que es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. Establece las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho sobre la protección a la salud. La Secretaría de Salud tiene un departamento que es control y vigilancia de los productos. Esto es que manda verificadores a las empresas para que vean cómo se lleva el proceso de elaboración del producto, vean si está bien y en caso de que ellos vean que esté mal, les den una sugerencia de qué es lo que tienen que hacer y modificarlo. Y posteriormente se les vuelve a hacer otra visita y si la empresa cumplió con lo que se les solicitó, entonces dejan que el producto lo sigan vendiendo libremente y si no, entonces hay una sanción para que hagan esa corrección y no puedan vender ese producto, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la la Secretaría de Salud hace muchas cosas, pero dentro de esta parte de los productos alimenticios tiene esta secretaría que hace esto. Bueno, y también está el Instituto Nacional de Pesca, que lo que hace es tener transferencia tecnológica, ayudar a las personas para que entiendan o mejoren su tecnología de acuerdo a sus actividades que hacen. Elaboran los planes de manejo de las actividades pesqueras, que era lo que yo les estaba diciendo, de en qué momentos se pueden pescar y en qué momentos no. Elaborar y actualizar la Carta Nacional de Pesca, emitir opciones y dictámenes de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos, formular estudios para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola. Por ejemplo, en el caso de las tortugas, que ya había muchas especies de tortugas en peligro de extinción, que todavía hay algunas, lo que se hizo es que se les empezó a hacer conscientes que no vendieran, que no nada más sacaran los huevos de tortuga y los vendieran, sino que dejaran que se reprodujeran para que evitaran que hubiera esta parte de pérdidas, ¿no? Y entonces en la actualidad hay granjas que se dedican a que estén cuidando los huevos de tortuga, los supervisen que nazcan y se vayan al mar para que entonces este número de tortugas siga creciendo. Por ejemplo, hay lugares que en Oaxaca hay un cocodrilario que lo que está en Chacagua, y entonces en la laguna de Chacagua lo que hacen es que siempre tienen cocodrilos que están ahí en el cocodrilario para que se estén reproduciendo y entonces esos cocodrilos los sueltan a la laguna para que la laguna siempre esté en equilibrio, que no le falten cocodrilos, pero también de ahí las personas que necesiten cocodrilos para, no sé, para un zoológico o incluso suena muy feo, pero para hacer productos de piel, pues entonces lo obtengan de ahí la empresa o la granja o el cocodrilario se pueda obtener dinero y seguir haciendo todos estos estudios. Entonces la idea es eso, que se empiece a controlar toda esta forma de utilizar los animales, pero no en una forma de que no los terminemos, sino que sea administrado por ciertas empresas o instituciones.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua contribuye a la gestión sustentable del agua a través del conocimiento, la tecnología, la formación de recursos humanos y la innovación. Incorpora el sector hídrico en la sociedad del conocimiento, crear un alto valor agregado para las instituciones del sector hídrico mediante el conocimiento, la creación y adaptación de tecnologías y el suministro de servicios tecnológicos altamente especializados. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del agua, en especial mediante la formación de personal altamente capacitado a nivel especializado y posgrado. Esto es bien importante porque también es interesante que veamos qué es lo que está sucediendo con el agua, sobre todo con el agua en las poblaciones grandes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una ciudad grandísima donde se están construyendo muchos edificios, ¿qué es lo que va a pasar con todos esos edificios que son muy grandes? Esto es que va a haber mucha gente habitando en él y qué es lo que va a pasar para que toda esa gente tenga agua. Entonces, sí es importante que se vea cómo se va a hacer la distribución de agua o de dónde se va a traer el agua o de qué manera se les va a hacer entender a las personas que tienen que cuidar el agua, porque al ser más personas en un solo lugar hay que traer agua de lugares más lejos y podríamos dejar a ciudades sin agua. Entonces, sí es importante que se empiece a ver qué es lo que va a suceder con todo esto. E incluso sería muy interesante que ya se hace, pero que sea todavía más fuerte, la parte de las aguas residuales. Esto es que las aguas que se consideran como aguas negras se llevan a las plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento se limpia, esto es por diferentes procesos, se obtienen lo que se le llaman lodos, que son toda la suciedad precipitada y que se puede utilizar en algunos lugares todavía como abono y obtener agua limpia que le llaman agua tratada e incluso podría ser hasta agua que se podría tomar si se purifica. Entonces, en México se tienen varias plantas así, pero bueno, sería importante que a lo mejor se incrementara el número de plantas para poder recuperar cada vez más agua. Esta parte de poder recuperar agua de lluvia cuando llueve tan fuerte, ¿sí? Entonces, habría que ver qué tantas cosas se pueden hacer para tratar de recuperar esta agua que en algunos lugares o en algunos momentos se está perdiendo, ¿sí? Entonces, es todo esto que se tiene que empezar a hacer para que haya agua para todas las personas que estamos viviendo pues en determinados lugares, sobre todo en las ciudades donde es más complejo. El sistema de agua también ya necesita una modernización porque, por ejemplo, en México nosotros no podemos tomar agua de la llave. ¿Por qué? Porque es un agua que no es potable, que tiene por la tubería que viene, no tiene tanto mantenimiento, incluso en algunos lugares el agua tiene muchos minerales, ¿sí? De que el material se desgasta. Entonces también sería interesante que ya se empezara a modernizar o cambiar algunas situaciones de las tuberías que transportan el agua hacia las casas. El organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, este es bien importante a nivel mundial porque lo que trata de hacer es que todas las personas de alguna forma obtengan comida, ¿sí? Esto quiere decir que en los lugares donde hay escasez de comida se hagan campañas para que las personas obtengan pues lo básico para alimentarse, ¿sí? Entonces, este es como que prácticamente su papel más importante que hacen en cuestiones de alimentación. También está la cuestión de la situación de la salud que tienen que ayudar a que las personas, bueno, que lleguen los medios adecuados a todos los lugares, aunque que les falten campañas de vacunación o que les falten medicamentos, ¿sí? Entonces esto es lo que hace esta parte. Bueno, y también eso es como que lo más importante con respecto a esta situación que nos importaría, aunque también tienen que ver con actividades de agricultura, situaciones de pesca, ¿sí? Nutrición y reforestación, o sea, a ayudar a que las personas vean que es importante que no dañen
los ecosistemas, ¿sí? Que es importante que todas las personas tengan una alimentación adecuada para evitar que tengamos ciertos problemas de enfermedad o epidemias de algunas enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que se hace a nivel, pero ya mundial. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El objetivo es construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo. La institución trabaja junto con los gobiernos y otras asociaciones para que todas las personas gocen del grado máximo de salud que se puede lograr. Entonces era lo que estábamos diciendo, que hay diferentes campañas dependiendo de la zona para que estas personas puedan combatir ciertas enfermedades. Por ejemplo, en África tienen muchos problemas con el SIDA, ¿sí? Entonces ahí hay muchas campañas para que las personas se vacunen, los están cuidando, se manda continuamente ayuda, ¿sí? O o por ejemplo en el caso de las vacunas, que ya es importante llevarlas a algunos lados, que bueno, aquí hay un problema porque ahora las personas ya no se quieren vacunar cuando es importante que se vacunen para evitar precisamente epidemias. Por ejemplo, ahorita cuando ya no existía el sarampión, ya no teníamos problemas de sarampión, las personas están empezando a tener problemas de sarampión, sobre todo las personas que no se vacunan. Entonces, es importante que se llegue esta información a todos los lugares y que se lleven las campañas de vacunación para que las personas se vacunen y evitemos epidemias, ¿sí? O pandemias para que las personas no se enfermen. Y ahora pasamos al tema 6.4, que es la normatividad alimentaria, que esta se sigue a partir de la Comisión del Códex Alimentario, que fue creada en 1973 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados, ¿sí? Con las prácticas del trabajo y programa con las prácticas para obtener un buen producto, como ya han dicho, que productos sean inocuos. Entonces, está el Código Alimentario, pero en cada país, como ya habíamos dicho, están sus normas y están sus leyes que se deben de regir para que al final los alimentos sean inocuos y se puedan vender sin ningún problema a personas. Dentro de esto, la norma que vamos a revisar nosotros es la norma 051, que es especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer información comercial que debe contener el etiquetado de los alimentos, bebidas y bebidas no alcohólicas preenvasadas de fabricación nacional y extranjera, así como determinar las características de dicha información. Esto es prácticamente para todos los productos que compramos, ¿sí? Se establece. Y aquí a esta norma solamente faltaría agregarle la parte del inicio donde decía que tenía mucho sodio, que tenía mucho azúcar, ¿sí? Entonces, pero en general es sobre el etiquetado de los productos, ¿sí? Y entonces dentro de esta norma está la definición, las especificaciones, los requisitos generales del etiquetado y los requisitos obligatorios de la información que debe tener cada etiqueta. Entonces, dentro de, si ustedes revisan, si tuvieran a la mano una etiqueta de algún alimento, entonces tendrían que ver que el alimento debe tener contenido neto o masa drenada. Por ejemplo, en el caso del atún dice contenido neto y de masa drenada, o sea, porque tiene una cantidad de agua, entonces por eso tiene esas dos. Nombre y domicilio fiscal. Por ejemplo, si lo hace Nestlé, diría Nestlé y el domicilio donde está la fábrica, el domicilio donde está es donde está esa fábrica de Nestlé. El país de origen es importante que diga hecho en México o hecho en Francia o donde lo hayan hecho. Fecha de caducidad. Es importante que nos digan hasta cuándo es el tiempo que podemos comer ese producto. A veces la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente están un poquito pasadas. Esto es que si dice que caducaba el 10 de abril y ya es 15 de abril y no me lo comí y no me di cuenta, pero de alguna forma lo abrí y me lo comí y no le leí la etiqueta, entonces no nos va a hacer daño, ¿sí? Porque generalmente
no es la fecha exacta. Le dejan, dependiendo del producto, le pueden dejar hasta 10 días de colchón para aquellas personas que no lean con cuidado la fecha de caducidad. Sí, es difícil que un alimento, después de su fecha de caducidad, se eche a perder, más bien les haga daño siempre y cuando ustedes lo destapen y huela bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque les dejan ese colchoncito de tiempo. Información nutrimental. Esto es muy importante, debe de decirles qué es lo que contiene. Debe tener la lista de ingredientes y la información nutrimental, o sea, qué contiene de cada cosa y qué les va a proporcionar, que es la parte de declaración de propiedades nutrimentales. O sea, cuánto de sodio tiene, cuánto de potasio, cuánto de lípidos, de proteínas, todo eso les debe dar información. Y también es importante que les diga si presentan riesgos. Por ejemplo, algunas etiquetas en los chicles dice contiene fenilalanina, ¿no? Entonces, para aquellas personas que son alérgicas a la fenilalanina, pues bueno, tengan ese cuidado. Por ejemplo, en el caso de las galletas de harina y todos los panes que están hechos con harina de trigo, como tal no viene la declaración trigo, cuidado con que contiene gluten. Pero las personas que son alérgicas o intolerantes al gluten, deberían de saber que todos los productos que tienen gluten pues les pueden hacer daño. Entonces ahí hay un problema, un pequeño problemilla porque no está como tal todavía la etiqueta que les diga que contiene gluten. Cuidado a las personas que son celíacas, ¿no? Entonces habría que ver esa parte, pero sí sería como bueno que se lo pusieran. El idioma. Siempre la etiqueta tiene que estar en el idioma en el país donde se vende. Esto es que si es un país que, si dice país de origen Alemania, no puede ser una etiqueta que esté en alemán. Es obligación de la empresa que le está vendiendo cambiarle la etiqueta y ponerla en español. ¿Sí? O sea, siempre tiene que estar la etiqueta con el idioma en el país donde se va a vender. Requisitos obligatorios, opcionales de información. Estos podrían ser algunas situaciones como por ejemplo lo de que contiene exceso de azúcar o ese exceso de sodio, que todavía como tal creo que no está siendo tan obligado. Fecha de consumo preferente, que ya habíamos dicho la de arriba, que está la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, o sea, hasta cuánto la puedo comer. Eh, Introducción del uso, esto es cómo la voy a usar. Algunas productos sí tienen indicaciones, ¿sí? Si se les dice, por ejemplo, una vez destapado, agréguele tal cosa o hágalo de tal forma, ¿no? Entonces, sí es importante que lo lean. En la norma vienen los cálculos de cómo se obtienen el porcentaje de vitaminas, el porcentaje de cada uno de los nutrientes que contiene el producto. Y hay algo muy interesante. Los productos en general se les pide que no tengan algo que pueda causar error o que pueda causar engaño al consumidor. Esto es que por ejemplo, dependiendo del texto, por ejemplo, si dice enriquecido con, no haga creer al consumidor que si se come este producto va a obtener más vitaminas que si se come el producto, por ejemplo, crudo, ¿no? Pensemos en un jugo de naranja, que el jugo de naranja diga enriquecido con, o sea, que de alguna forma esa información no haga creer al consumidor que si se come ese juguito envasado va a tener más vitaminas que si se come un juguito de naranja natural. Entonces a eso va. Sí, que no cause engaño. Y las leyendas precautorias. Las leyendas precautorias deben de hacerse referencia al ingrediente o origen del ingrediente que, basado en información científica reconocida, se asocia a un riesgo real o potencial relacionado con la intolerancia digestiva o alergias. Es importante que avisemos que el producto, por ejemplo, los que tienen cacahuate, pues que se les diga que tiene cacahuate, que se ponga a lo mejor con otro color de letras o letras más grandes, de una forma de que se resalte de que tiene cacahuate, y entonces la persona que está alérgica al cacahuate pues no lo come. Y bueno, y aquí nada más nos habla de las leyendas precautorias, ¿sí? Y cómo dice la norma que se tienen que ir desglosando.
o como yo les dije, que estén con negritas o que estén en letras resaltadas o que estén de otro color o que estén con letras más grandes para que las personas lo vean. La norma 213 es de productos y servicios de cárnicos procesados y es muy similar a la norma 051, prácticamente es etiquetado igual porque son alimentos de origen, son alimentos envasados, ¿sí? Como ya vieron, tiene la lista de ingredientes, la fecha de caducidad, leyendas precautorias, ¿sí? Perdón, leyendas de conservación. Esto es muy importante porque generalmente los productos cárnicos se les dice que una vez abierto se consume inmediatamente o que se ponga a cocer o que si está dañado el empaque no se lo coman o que si está la carne de tal color pues que tampoco lo coman. Entonces ahí tienen que ver todas las indicaciones. Y también le dice las leyendas de conservación. Algunas les dice que los pongan en refrigeración, algunas dice que hay que congelarlos, entonces hay que ver qué es lo que les están diciendo. Envases múltiples y colectivos. Esto se refiere a que, por ejemplo, en los centros comerciales tenemos esos empaques de carne que está a granel, que están en unas charolitas de unicel. Entonces esos envases pues tendrían que cumplir. Aquí es el 88, productos empacados en punto de venta, pues nada más tendrían que tener ciertas situaciones. Los que están envasados como las salchichas, el tocino, los jamones que están bien envasados, tienen que cumplir con la norma 051, exactamente. Pero estos productos que se envasan en el punto de venta, como la carne a granel, entonces no, con que tengan el nombre, la denominación del producto, la declaración de contenido, la fecha de envasado, pues sería suficiente, ¿sí? Porque esas no tienen un envase como tal, nada más están ahí, en las charolitas de en las charolitas de plástico envueltas con este, con plástico transparente, o pueden ser charolitas de unicel envueltas en plástico, ¿sí? Entonces, por eso no tienen que cumplir con todo. ¿Sí? Y entonces dependiendo del tipo de carne que estén consumiendo, pues entonces las etiquetas van a ser de diferente forma. Es importante que cuando ustedes compran una charolita de carne vean que que tenga buen color, buen olor, si la pueden acercar, sí, y que no tenga ningún cambio que les provoque algo que pueda decir que la carne está en mal estado, sobre todo las carnes, como habíamos dicho, que están envasadas en su punto de venta, esas que les venden en las charolitas de plástico, en las charolitas de unicel. Uh-huh. Bueno, con esto se termina este tema y seguiría a resolver el cuestionario 2 que está en el PDF, todas las respuestas que les envié, ¿sí? Y el día miércoles veríamos el otro tema que esté relacionado con este tema, ¿sí? Y el día jueves haríamos la actividad relacionada con este tema.